materna me fa honra presentar a una persona significativa en los estudios, as luitas y as barucas alrededor das nuestras lenguas minorizadas, como ye a nuestra chirmana a luenga asturiana. Ramón de Andrés Díaz Madariaga, filólogo especializado en el estudio de la lengua asturiana, profesor en la Universidad de Uvieu y miembro numerario de la Academia de la Lengua Asturiana, en la cual trabajó en las normas ortográficas, en la gramática y en el diccionario de la lengua asturiana, y desde 2012 do Real Instituto de Estudios Asturianos. Fue presidente de la Fundación Cabeda y Nava, entidad que entre los años 2002 y 2016 trabajó en favor del consenso lingüístico de Asturias. Y es fillo de escritor en asturiano Manuel de Andrés Fernández, autor de Manfer de la Llera. Se crió en Sison, puesto en el cual vivió gran parte de su vida. Y es profesor titular de Filología Española y Asturiana en la Universidad de Oviedo, donde comenzó a impartir a primera asignatura de lengua asturiana en 1985 y leyó a suya tesis doctoral en 1988, a primera redautata en lengua asturiana. En la universidad coordina el grupo de investigación Seminario de Filología Asturiana. En el periodo gubernamental de 2003 a 2007 ejerció o cargo de jefe de Oficina de Política Lingüística do Principado de Asturias y es miembro de la Xunta Asesora de Toponimia do Principado de Asturias, da cual estió secretario en o periodo mencionado. As suyas investigacións se han ficado sobre todo en aspectos gramaticales, diautológicos y sociolingüísticos da lengua asturiana. Fa un gran traballo a través de libros, ensayos y artículos de prensa. Y autor, entre otras, de la gramática comparada de las lenguas ibéricas y de conjunta con Fernández Álvarez Balbuena, José Miguel Suárez Fernández y Miguel Rodríguez Monteávaro del Atlas Lingüístico ETLEN, que es un estudio de la transición lingüística en la zona de Eonavia de Asturias 2017, una obra de dialeutología en amuga do galego-portugués y astur-leonés que incluye una investigación de oriometría dialeutal, que es la medición matemática o estadística da huega entre dos dominios lingüísticos, y de dileutometría. Entre los suyos artículos se pueden acobaltar la pertinencia de la lengua y el dialecto en lingüística con una añadiencia sobre el estándar de 2015, el proceso de estandarización del asturiano en 2018 o el proyecto de Diccionario Geográfico Popular de España de Camilo José Cela, Materiales de Asturias de 2019. Y en la obra que hoy nos ocupa, es esta, Una ciencia sin enfotu, que es un ensayo sobre la deserción social de la lingüística científica, obra que recibió el Premio Máximo Fuertes Acevedo de Ensayo de 2021 y que, en palabras del jurado, es un manual básico para abrir los ojos de cualquiera, sea filólogo o no, sobre la ciencia y la no ciencia que consumimos, asimilamos y creemos al hablar de lenguas en el día a día. Un título que es fácilmente entendible y que, con permiso del autor, me gustaría aragonesizar. Aquí bien podríamos titularla Una ciencia sin rasmia, sin carácter, una ciencia sin autoestima. Esto es lo que viene a descubrirnos esta obra, pues todavía hoy, en el siglo XXI, hay que continuar explicando que las lenguas no son unas mejores que otras, pues todas ellas valen para comunicar y para comunicarnos, que no hay lenguas imperfectas. Según palabras del autor, los lingüistas no pusieron nunca empeño ni confianza suficiente en sus descubrimientos, conclusiones, ni en dar a conocer a la sociedad los descubrimientos de su propia ciencia, que es lo que hace que se sigan creyendo alrededor de las lenguas cosas que deberían de estar superadas más de un siglo después de lingüística científica. Por eso en esta obra, en asturiano, que habla de todas las lenguas y más de las nuestras, las minoritarias, el asturiano y el aragonés se ven reflejadas ya en sus primeros capítulos con las dicotomías perfecto-imperfecto, fácil-difícil, rico-pobre, guapo-feo o cómico-serio. Y aquí abro un paréntesis. Y como dice el autor en su obra, si la lengua no se utiliza para ocasiones solemnes, se deduce que no sirve para ello y se le presupone torpeza. Y me ha gustado su ejemplo, ¿vale? Como esa megafonía en el Teatro Campo Amor de Oviedo, ¿vale? Esa megafonía que habla en asturiano y que hacía patalear a las personas sensibles y delicadas de la capital, que traducido al idioma de hoy serían esas gentes de bien que escuchamos hoy en día con esos mismos pataleos y esos mismos abucheos en diferentes foros cuando se quiere reivindicar nuestras lenguas frente al pancastellanismo que nos inunda. Encontramos también esclarecedor el apartado de estandarización de la lengua, un castellano milagroso, que apareció de forma natural mientras las lenguas minorizadas parecemos un engendro artificial
siempre justificándonos, quizás porque esa ciencia sin enfotu no ha sabido exponerlo ni difundir la realidad de esta evolución. Y déjenme decir que una de las decisiones finales, lo más importante, y es que de la ciencia, del trato desigual de las lenguas, que al final y al cabo son cosas, y que les lingües fan en les personas y son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Y sin más, doy paso al autor, no sin antes recomendarles que naveguen por su blog O Miradoriu, donde encontrarán diversos artículos sobre las lenguas minorizadas y actualidad sobre ellas, y un par de artículos que hablan específicamente del aragonés. El primero, las glosas emilianenses no son la cuna del castellano, como sabemos ya y algunos llevamos reivindicándolo tiempo. Y otro segundo, donde habla de las memorias de un episodio surrealista donde narra su experiencia con la normativización ortográfica del aragonés, y léanlo porque es esclarecedor. También quiero darte las gracias por tu esfuerzo en este proceso de la normativización de la ortografía del aragonés. Y doy paso a Ramón de Andrés. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por esta presentación tan generosa. Me fa moito gollo estar así con todos vosotros. Muchas gracias aos organizadores desta jornada. Conoxo prou bien o traballo constructivo importante que López Susín facía con o suyo equipo dende as institucións aragonesas e que agora atros quieren destruir e tramullar. Bien, el contenido de lo que les quiero exponer, que tendrá muchos puntos en común con lo que el colega Moreno Cabrera expuso, coincidimos en muchas cosas, evidentemente, queda recogido en el título La falsificación de la lingüística y las lenguas minorizadas, y el contenido temático puede estar resumido en estos 6 puntos. Primero, la lingüística es una ciencia. No es un hablar de las lenguas cualquiera, es una ciencia. Que ha hecho, segundo punto, descubrimientos relevantes sobre el lenguaje humano y las lenguas. Tercero, estos saberes no han llegado a la cultura general social. Cuarto, entre otros factores que explican esto, está la desidia o la intromisión ideológica en una parte de los lingüistas. En quinto lugar, esta situación lamentable repercute negativamente en las lenguas minorizadas. Su naturaleza lingüística queda falsificada y repercute negativamente de rebote en algo que ya no es lingüístico, pero que interesa a los hablantes, que es los derechos que tienen como personas hablantes. En sexto lugar, intentaré enunciar cómo se puede superar esta situación fundamentalmente en 2 puntos. Es necesaria una difusión social de los saberes de la lingüística científica y es necesaria una coherencia y deontología profesional de los lingüistas para evitar algunas de las barbaridades que hemos escuchado antes. Vamos al primer punto. La lingüística es una ciencia. No quería extenderme demasiado en esto, pero bueno, algún comentario tendré que hacer. Este señor que aparece aquí es Ferdinand de Saussure. Muchos estudiantes de lingüística lo conocerán, porque el estudio del lenguaje humano y las lenguas se remonta a la antigüedad. La lingüística no se constituye, sin embargo, como ciencia moderna, o bien hasta la segunda mitad del siglo XIX, o bien hacia los años 10 del siglo XX, según el acento que pongamos en cada caso. Es el suizo Ferdinand de Saussure y su obra Curso de Lingüística General se suelen poner como hito fundacional de la lingüística científica moderna. ¿Qué es una ciencia? No vamos a hacer, esto sería otra conferencia, ¿no? Pero no dejaremos de mencionar algunos aspectos. Una ciencia es un procedimiento racional y sistemático para conocer la realidad o un aspecto de la realidad. La ciencia responde a la necesidad de saber algo por medios racionales. No hay ninguna diferencia básica entre cualquier ciencia y lo que hacemos para averiguar cualquier incidencia de la vida cotidiana. Por ejemplo, nos han desaparecido las llaves del coche y empleamos un método científico para encontrarlas. No vamos a un vidente
a ver si me las puede o pensar que un espíritu me las secuestró, ¿no? Utilizamos el método científico. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Para ello, sigue los procedimientos típicos de una ciencia. Un repaso rápido por algunos de ellos son estos. Pues fija el objeto de estudio, es neutral ideológicamente, tiene una objetividad, emite hipótesis razonadas, con comprobaciones, análisis, conclusiones, construye leyes generales, modelos explicativos, hay un compromiso con la evidencia por parte del científico. Yo tengo una opinión sobre una determinada, de acuerdo con unas evidencias, pero si esas evidencias cambian, yo estoy dispuesto a cambiar mi opinión y mi postura de acuerdo con esos descubrimientos, ¿no? Así que la verdad en ciencia siempre es provisional, hay una flexibilidad. Describe el mundo, no prescribe. Las normas prescriptivas pertenecen a otro orden sociopolítico. La ciencia es de accesibilidad universal. Eso de las ciencias ocultas es un cuento. O son ciencias o son ocultas. No, si son ocultas no son ciencias. Las ciencias están disponibles para cualquiera que se tome el esfuerzo de estudiarlas y ver qué demuestran, ¿no? Son replicables, lo que yo descubro puede ser replicado por otro colega en otra parte del mundo y precisan de un consenso, un aval y un control de lo que se llama comunidad científica. Por tanto, la lingüística científica cumple con todos estos requisitos y es una ciencia. Y por tanto, como tal, la actividad científica rechaza lógicamente una serie de cuestiones que se deducen, ¿no? Por ejemplo, las afirmaciones sin pruebas, los prejuicios, los juicios de valor morales o estéticos, las intromisiones ideológicas, el normativismo y prescriptivismo. Algunos ejemplos de los que cito antes, Moreno Cabrera, se refieren a esto, ¿no? La academia dice una cosa que pertenece en la lengua natural normal de la gente, sigue sus derroteros. Y la prescripción, la actividad científica rechaza la prescripción y las normas sociales las rechaza en su práctica científica, ¿no? No en la vida ciudadana. Así las cosas, vamos entonces al punto segundo. Estos descubrimientos relevantes sobre el lenguaje humano y las lenguas que ha hecho la lingüística están vigentes y constituyen su núcleo esencial, una serie de cuestiones que intento resumir aquí y voy a intentar despacharla rápidamente. Porque la pregunta es, si la lingüística es una ciencia que lleva ya mucho rodaje, ¿cuáles son sus descubrimientos? ¿Son espectaculares o no lo son? ¿Qué nos enseña la lingüística sobre la naturaleza del lenguaje y las lenguas? Por ejemplo, la igualdad de las lenguas. Todas las lenguas son iguales en su naturaleza, composición y funcionamiento, y por tanto es una falsa creencia pensar que hay lenguas mejores o más perfectas. Segunda, todos los sistemas lingüísticos que la gente usa para hablar día a día en el mundo son códigos completos. Es decir, no hay lenguas incompletas que necesiten de otras. No hay lenguas pobres ni ricas. Tercer lugar, todas las lenguas pueden expresarlo todo, todas las lenguas son mutuamente traducibles y por tanto es una falsa creencia pensar que hay lenguas más aptas para unas cosas, que hay lenguas que están especializadas solo en algunos campos o que hay lenguas intraducibles. En cuarto lugar, todas las lenguas tienen sistemas, consisten en sistemas igual de complejos, no hay lenguas más complejas o más simples. En no sé cuánto lugar ya, que me pierdo, todas las lenguas tienen variación interna, todas las lenguas tienen dialectos, no hay lenguas uniformes, no existe eso. Siguiente, todas las lenguas se transforman con el tiempo sin finalidad determinada, no hay lenguas que se perfeccionan o se degeneran con el tiempo. Yo me acuerdo que nos enseñaban en el instituto que las lenguas románicas eran una degeneración del latín. Esto no son los términos que utiliza la lingüística científica. Son una transformación a partir del latín, pero no ni una degeneración ni un perfeccionamiento, por supuesto.
Todas las lenguas son convencionales respecto de la realidad. No hay lenguas más cercanas que otras a la realidad expresada. Todas las lenguas son igual de fáciles para sus hablantes naturales y, por tanto, es una creencia falsa el pensar que hay lenguas intrínsecamente más fáciles o difíciles. Y, por último, atención, la expansión, retroceso o muerte de una lengua se debe siempre a causas sociopolíticas, nunca se debe a estrictamente causas internas glotológicas, estrictamente lingüísticas. Es decir, que no hay lenguas que se expanden, retroceden o mueren por causas estrictamente lingüísticas. Volviendo otra vez a los recuerdos de cuando estudiaba en el Instituto Latín, nos decían que, claro, habían nacido las lenguas románicas porque, claro, como la declinación latina era tan compleja y tan difícil, pues los romanos, claro, buscaron la manera de simplificar eso y por eso se destruyó la declinación y pasó a algo más fácil. Bueno, esto es algo absolutamente aberrante en boca de un lingüista, ¿no? Conocéis la frase, gracias a la lingüística sabemos que esto no es más que una curiosidad, un chascarrillo que no se puede tomar en serio, aunque más de una vez me he fijado que hay gente que lo toma en serio, todavía a estas alturas. El emperador Carlos V dijo que el inglés era la lengua para hablar con los pájaros, el alemán con los caballos, el francés con los hombres, el italiano con las damas y el español para hablar con Dios. Bueno, todo esto, ya digo, no es más que obedece a un pensamiento ya muy superado, ¿no? O las afirmaciones del filósofo Gustavo Bueno, les sonará quizá Gustavo Bueno, pero a nosotros nos suena mucho porque tenía su cátedra en Oviedo y teníamos que escuchar cosas como esta, ¿no? El castellano es el primer idioma filosófico de Europa, es el idioma del imperio. Un país que no haya sido Estado no puede tener la palabra guerra, tendrá la palabra griesca. Griesca en asturiano es una pelea, ¿no? Y deberá decir la griesca de Yugoslavia. Estábamos en el año 93 con la guerra de los Balcanes, pero si la palabra guerra el castellano la tomó de lenguas germánicas, es decir, que el castellano tampoco tenía palabra guerra, pero qué estupidez es esta, ¿no? Y me da lo mismo que sea muy buen filósofo, no lo sé, pero desde luego en lingüística tenía un pensamiento absolutamente detestable, ¿no? O esta cita, volviendo otra vez al asunto de las 5 vocales, que el mito de las 5 vocales se debe a Ramón Menéndez Pidal, curiosamente. Lo que pasa es que Gregorio Salvador Caja lo amplifica, ¿no? No me importa decir que buena parte del éxito del castellano hay que atribuírselo a sus 5 vocales netamente diferenciadas, el sistema vocálico más perfecto de los posibles, sin vocales mixtas ni intermedias, sin sensibles diferencias en su intensidad, etcétera. Bueno, pueden leer la tesis, ¿no? Entonces, de ahí deduce que es la lengua que ofrece mayores facilidades para el aprendizaje y en eso interviene, según él, el hecho de que tiene 5 vocales. Esto es una aberración absoluta. Pero se sigue repitiendo, ¿eh? Parece que son cosas del pasado, pero se siguen repitiendo. En definitiva, la lingüística científica eliminó las falsas creencias y prejuicios que existían acerca de todas las lenguas, incluidas las lenguas minorizadas o lenguas subordinadas como el aragonés, el asturiano, el gallego, el occitano, el bretón, etc. Sencillamente, la lingüística científica demuestra hace ya bastante tiempo algo muy sencillo, que las lenguas minorizadas son lenguas como las demás. Y entonces vamos al punto tercero de esta conferencia, en lo que quiero poner el acento. Estos saberes de la lingüística científica, el problema que tenemos es que no han llegado a la cultura general social. Todo este corpus de descubrimientos son conocidos por el gremio de los lingüistas y expertos, pero no se transmiten adecuadamente a la enseñanza, a los libros de texto, etc. Y en segundo lugar, no se divulgan adecuadamente en libros, conferencias, programas en los medios, tertulias, etc. En definitiva, todo este corpus de descubrimientos no llegó ni a la cultura general de las élites sociales ni a la sociedad en general. Y esto es un grave problema. Digámoslo claro para que se entienda.
La cultura general social y de las élites en materia lingüística está anclada en un pensamiento propio del siglo XIX. Es como si no existiera, para la mayoría de la población y de las élites, como si no existiera la lingüística científica. La gente sigue pensando que hay lenguas imperfectas o que hay lenguas menos aptas o que hay lenguas más simples o que hay lenguas divididas en dialectos y otras que son uniformes, que hay lenguas intrínsecamente difíciles y por eso hay que abandonarlas, ¿no? El euskera es muy difícil, por eso la gente lo deja de hablar, ¿no? Eso hay gente que lo cree así, ¿eh? Que hay lenguas condenadas naturalmente a extinguirse. Oye, les tocó esa mala suerte, pues tienen ese destino, ¿no? Bueno, etcétera. Es decir, el pensamiento general social hoy en día acerca del lenguaje y de las lenguas está en el siglo XIX. No ha avanzado acorde con los avances de la lingüística científica. Aquí vemos a unos caballeros decimonónicos de la época victoriana. Ambos están diciendo cosas que estaban... Bueno, claro, aquí lo que pasa es que como es el PDF no se produce el efecto que quería decir. A ver, porque no he podido abrir el PowerPoint. Bueno, la cuestión es que a la izquierda dice pertenecemos a una raza superior. ¿Eh? Y el otro dice y hablamos una lengua superior, ¿no? Entonces, ambos están diciendo cosas que estaban plenamente vigentes en el pensamiento intelectual de cualquier persona culta del siglo XIX, independientemente de su ideología. Todo el mundo pensaba que había razas superiores e inferiores. Era una evidencia intelectual en la época. Una afirmación se refiere al supremacismo racial y otra se refiere al supremacismo lingüístico. La diferencia es que la creencia de tipo racial, y ahí viene el tachado, ha perdido todo crédito y vigencia a lo largo del siglo XX y XXI, pero la creencia de tipo lingüístico goza de plena vitalidad en pleno siglo XXI. Decir que hay lenguas superiores e inferiores sigue siendo una creencia vigente. ¿Cómo es posible esto? ¿A qué se debe que después de más de un siglo de lingüística científica sus descubrimientos y saberes no hayan llegado a la sociedad? ¿Cómo es posible esto si otras ciencias como la biología sí consiguieron difundir socialmente sus saberes? Vamos entonces al punto cuarto, la desidia o la intromisión ideológica en una parte de los lingüistas. Yo creo que hay estos dos componentes. La inercia interviene aquí, indudablemente. La persistencia del pensamiento precientífico en la sociedad, pues bueno, se necesita un tiempo para que vaya calando y asentándose. La desidia, sin embargo, se refiere a una parte del gremio de los lingüistas. Esta desidia tiene dos manifestaciones. Primero, el desinterés por divulgar los saberes científicos a la sociedad y, en segundo lugar, el activismo ideológico. El interés ideológico en seguir manteniendo creencias falsas que ensalzan la lengua nacional del lingüista y menguan otras lenguas vistas además como rivales. Por eso en el título de esta conferencia aludo a la falsificación de la lingüística, cómo ciertas adhesiones ideológicas llevan a falsificar la lingüística para acomodarla a visiones ajenas a la deontología científica. Les voy a mostrar una manifestación de este estado de cosas. Imparto en la Universidad de Oviedo una asignatura de lingüística española variacional. Se titula Variedades del español en España. Es dialectología. A los alumnos del último curso del grado. Son alumnos ya que van después al máster. Al comienzo del curso les hago una pequeña encuesta para comprobar por dónde van los conocimientos que tienen de lingüística. Una de las preguntas que les planteo es la que aparece en pantalla. ¿En qué continente se hablan más lenguas primitivas? El resultado del año pasado, este año no tenía los datos disponibles, bueno, mejoró un poco, pero prácticamente está igual. Y es, fíjense ustedes en el amarillo, ¿no? La cifra amarilla.
Pues estamos en un aula que son 60 personas por ahí. El 86% sigue pensando de una u otra manera que existen lenguas primitivas. Unos las sitúan en Asia, en Europa, en Oceanía, pero la mayoría en América y sobre todo en África. Siempre África aquí gana el campeonato. Es decir, una categoría que no está admitida, no existe en lingüística científica, que es lo de lengua primitiva, pues la mayoría de la gente que sale de la facultad, que estudia lingüística, sigue creyendo esto, que hay lenguas primitivas, y pica. Cuando le hago la pregunta, pica, porque claro, cualquiera que sepa de esto, este tío nos pone la pregunta para picar. Bueno, pues pican. Y además se podía transmitir de un curso a otro, oye, va a poner esta pregunta. Bueno. Solamente hay ahí en azul unos pocos que se dan cuenta del engaño, ¿no? Es preocupante esta situación. Algo mal estamos haciendo para que se produzca esto. Tengas en cuenta que estos alumnos obtendrán su título y oficiarán ante sus ciudadanos, sus conciudadanos, oficiarán como autoridades académicas en asuntos lingüísticos. Oye, son los que tienen el título de lengua, ¿no? En aulas, tribunas y medios de comunicación hablarán de lenguas primitivas y todo el mundo les creerá porque están avalados por su título universitario. Ya me dirán ustedes qué situación es esta, ¿no? Para entender bien, aquí de nuevo el efecto del PowerPoint se pierde, pero bueno, espero que no haya mucho problema. Para entender bien en qué consiste la anomalía en la lingüística, permítame que haga una comparación con otra ciencia, la biología. En un principio era creencia generalizada que existían razas superiores a raza A y razas inferiores, raza B. Este racismo estaba avalado por la biología de la época, que no había llegado al grado de desarrollo posterior. Todo el mundo sustentaba el racismo, pensaba que era una teoría científica. Sin embargo, a medida que la biología fue avanzando, se llegó a la conclusión de que no era posible establecer una categorización jerárquica de las variedades de la especie Homo sapiens. El racismo entonces se vio que no tenía fundamento científico. Quien siguiera sustentando el racismo no podía apoyarse en ninguna teoría científica y quedaba claro que lo hacía por motivos puramente ideológicos y políticos. ¿Qué pasa en la lingüística? Pues bueno, en un principio nos situamos en el siglo XIX, en la época de esos caballeros que mostré antes, y era creencia generalizada que existían lenguas superiores y lenguas inferiores. La lengua superior, el inglés, y los colonizados de África hablaban cosas inferiores, ¿no? Posteriormente, la lingüística científica vino a demostrar que esa creencia no tiene fundamento y que su mantenimiento se debe exclusivamente a razones ideológicas y políticas. Sin embargo, la diferencia con la biología es que en la lingüística esa creencia sigue socialmente vigente. No ha llegado a la sociedad ni a las élites y, lamentablemente, una parte de los lingüistas profesionales apoyan o transigen con esta creencia. Esta creencia se le llama justamente racismo lingüístico o, como propone Moreno Cabrera, lingüicismo, que sería el término racismo-lingüicismo, ¿no? Suena menos contundente, pero bueno. En la biología lo que sucedió fue lo siguiente, si nos fijamos. La sociedad creía en razas superiores e inferiores y la biología admitía esta jerarquía, ¿no? Es el punto de partida, ¿no? Pero en el siglo XIX, en fin, ya lo hemos dicho, todos los intelectuales suscribían estas creencias. No vamos a poner ejemplos. Sí aconsejo la lectura de un libro de Stephen Jay Gould, La falsa medida del hombre, que es un repaso a la historia del racismo en la ciencia, sobre todo en la psicología. Está muy bien el libro. Pero claro, segunda parte, la biología se desarrolla y descubre que esa jerarquía es un camelo y que científicamente solo existe una especie Homo sapiens y sus variedades, ¿no? Los descubrimientos de la biología, ¿qué pasa? Que llegan a la cultura social y de las élites, flecha roja, ¿no? Y la creencia en razas superiores e inferiores queda desalojada del pensamiento normal. En consecuencia, la legislación de los países democráticos va en este sentido y eso repercute positivamente en los derechos de las personas. Estas son las consecuencias de
cómo las verdades científicas repercuten en la sociedad, ¿no? Sin embargo, en la lingüística ha sucedido y sucede lo siguiente. La sociedad que creía en lenguas superiores e inferiores, la lingüística también lo apoyaba, pero en segundo lugar estamos en este estadio. La lingüística se desarrolla, descubre que esa jerarquía es un camelo y que científicamente todas las muestras del lenguaje humano responden a idéntica naturaleza, pero una parte de los lingüistas no asume consecuentemente este principio científico y B, la lingüística no se proyecta adecuadamente a la sociedad. La flecha aquí está interrumpida. En consecuencia, los descubrimientos de la lingüística no llegan a la cultura general. La creencia en lenguas superiores e inferiores sigue vigente socialmente y, en consecuencia, la legislación de los países democráticos, incluso los democráticos, sigue sustentando esta creencia desigualitaria que repercute en los derechos de las personas en cuanto a hablantes. Estamos en el siglo XIX en materia de derechos lingüísticos y esto es una anomalía que tocaría algún día superar. Vamos a hacer una prueba. Si yo ahora mismo afirmo públicamente aquí que los de tal o cual raza son biológicamente inferiores y que tienen menos derechos, es posible que alguien de ustedes me denuncie, lo puede hacer, y tenga yo que comparecer ante la justicia por un delito de odio, etcétera, porque esto está reglamentado así. Sí, es verdad, siguen existiendo los racistas, pero reciben el reproche social y legal. Nuestra sociedad ha asumido que el racismo es condenable y merece reproche social. Y además el sistema jurídico y legal es igualitario y no solo rechaza el racismo, sino que lo condena. Pero ahora supongamos que afirmo públicamente que tal o cual lengua es inferior por naturaleza y que sus hablantes tienen menos derechos, en tanto que hablantes. ¿Qué va a pasar? Nada. Nada. Incluso alguien elogiará mis palabras como acertadas. Bien dicho, así se habla, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestra sociedad sigue asumiendo el supremacismo lingüístico como algo natural, no sufre reproche social. El sistema jurídico y legal, aunque adelantó mucho, es cierto, sin embargo, otorga predominio a unas lenguas y a los derechos de quienes las usan. En definitiva, esto para las lenguas minorizadas es letal. El racismo lingüístico, el lingüicismo sigue vigente y pretendidamente con base científica, y los sistemas jurídicos de los países desarrollados siguen admitiendo como natural esa desigualdad que no se admitiría en el plano biológico de las razas. Vamos al siguiente punto, repercusión negativa en las lenguas minorizadas. Acerquémonos ahora al mapa de la península, lingüístico de la península ibérica. En España, concretamente, se hablan 7 lenguas, que son las que vemos en el mapa. Bueno, es indiscutible que una de ellas, el castellano, supera visiblemente a las demás en territorio y demografía, eso es de cajón. Pero ese no es el asunto. El asunto es el estatus jurídico legal y los derechos lingüísticos reconocidos y ejercidos de hecho. A veces se insinúa que el predominio jurídico legal del castellano se justifica por su preponderancia demográfica, pero esto es una trampa, es una aberración. La calidad de los derechos no depende del número de personas que puedan ejercerlos. Esto sería como decir que los derechos de los heterosexuales o de los católicos están por encima de los derechos de los homosexuales y los protestantes, porque como son más, tienen más derechos, ¿no? Es una aberración eso. En España hay indudablemente un supremacismo castellanista, castellanocéntrico, evidente, y más evidente aún en sus versiones extremistas, que se sitúan en determinado espectro político, ¿no? ¿Qué objetivos tiene este supremacismo? Para mí no hay ninguna duda. Su objetivo es conseguir la castellanización total del territorio español. Se puede decir disimuladamente o no. Los más extremistas lo dicen claramente, sin ningún tapujo.
El sueño húmedo de todo supremacista castellanista es que se vayan borrando de la faz de España las lenguas españolas no castellanas, tengámoslo claro. Transigen con su existencia porque no les queda ahora más remedio, no estamos en los años 20, ¿no? Pero allí donde tocan poder, sus objetivos están claros. Evitar por todos los medios que esas lenguas lleguen a equipararse con el castellano y mantenerlas siempre a raya, en un plano subordinado y minorizado, y procurar cortarles todo tipo de apoyo institucional en una especie de acoso constante. Para ellos esas lenguas son un incordio, son un coñazo. Para ellos no son realmente lenguas españolas de verdad, sino lenguas subespañolas, poco españolas o en absoluto españolas. Son una cosa que está ahí que, por supuesto, la doctrina de la que se valen es aquella que afirma que esas lenguas son inferiores por naturaleza y ahí tienen pues una playa de lingüistas a su servicio para mantener esta creencia, ¿no? Lingüistas que tiran por la borda su deontología profesional e integran en su labor académica todas sus filias y fobias ideológicas. Un caso palmario es el de Gregorio Salvador Caja, que ya citábamos antes, que justifica la esencial desigualdad de las lenguas con un desparpajo increíble. Aquí tienen sus citas, ¿no? El igualitarismo es doctrina aplicable a los hombres, pero no en absoluto a los idiomas. Los idiomas son objetos esencialmente desiguales. Las lenguas y sus hablantes, entonces, como hablantes son también desiguales, ¿no? Quizás sea el momento de decir, ya saben ustedes, esta retórica de que hay que hablar claro, ¿no? Esta retórica porque no se dicen y yo hablo claro, ¿no? Hay que decir, ha llegado el momento de decir que no todas las lenguas son iguales, porque se ha extendido últimamente la opinión de que sí lo son. Se ha generalizado el dogma del igualitarismo lingüístico. Y esto lo dice un lingüista, lo decía ya fallecido, ¿no? La lengua es el hecho social en el que resulta más evidente el famoso salto cualitativo desde la cantidad a mayor número de hablantes, mayor perfeccionamiento de los usos y bla, 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 bla. El supremacismo castellanista tiene una serie de puntos fuertes que examino en algún artículo de mi blog, El Miradorio, por cierto. Primero, bueno, enumero algunos que supongo que, en fin, que se reconocerán al verse en ellos, ¿no? La nación española se basa en el castellano. La nación española es algo muy digno, ¿no? Es un proyecto político nacional pues tan digno como los demás. Pero en cuestión lingüística está claro, se basa exclusivamente en el castellano. No asume, por lo menos yo no sé, no es muy visible un nacionalismo español que integre en igualdad el resto de lenguas españolas, ¿no? No hay equiparación lingüística. Incluso la Constitución no contempla una equiparación total. Las LENC, a veces uso esta abreviatura, lenguas españolas no castellanas, no se usan para la comunicación, sino para hacer política. La trampa de la lengua común, de la que ya se habló. La bilingüización forzosa, etcétera. Vamos a entrar en... comento algunos de estos puntos. Detengámonos en algunos puntos. La Constitución no equipara las lenguas de España. La actual Constitución española es la más avanzada en materia lingüística de todas cuantas han existido con anterioridad. No hay que menospreciar el avance que supone la Constitución actual. Esto es cierto. Sin embargo, hay que decir que la Constitución consagra un trato desigual para las lenguas de España. Una de ellas es la única del Estado, la única que todos los españoles tienen el deber de conocer. En España se puede alegar ignorancia de cualquier lengua española, pero no del castellano. Se supone, además, según esta ideología supremacista, que las lenguas españolas no castellanas no se usan para la comunicación, se usan para hacer política. Los que están empeñados en proteger el aragonés y promoverlo no es por una sana finalidad de comunicarse, porque en aragonés no es imposible comunicarse, es simplemente para hacer política con la identidad y engañar a la gente, ¿no? La que es lengua de comunicación es el castellano, con el cual, por cierto, no se hace política nunca, ¿eh? Tengámoslo claro.
El castellano, según Gregorio Salvador, ha devenido en pura esencia lingüística, es decir, en un valiosísimo instrumento de comunicación entre pueblos y gentes, en un idioma plurinacional y multiétnico. Y el mismo Gustavo Bueno, refiriéndose al asturiano, el asturiano se reivindica únicamente en busca de una identidad asturiana que propiamente buscará la independencia, su independencia soberana, su autodeterminación, lo que puede llevar, como otros lugares, a empuñar las metralletas. Esta cita en el año 97 fue muy famosa. En Asturias recibió mucha crítica porque, bueno, suponía afirmaciones pues, bastante extravagantes, ¿no? Refiriéndose a Asturias, además. La trampa de la lengua común. El uso de una lengua en una comunidad humana es un derecho que emana de la soberanía del individuo. Todas las lenguas son comunes. El catalán es la lengua común de catalanes, valencianos, baleares, roselloneses y aragoneses del Oriente. Hace pocos años, una sentencia del Tribunal Supremo obligaba a usar el castellano en comunicaciones institucionales de estas comunidades autónomas, concretamente de Valencia. Resulta que las autoridades de Valencia se comunicaban en la lengua común suya con Cataluña y Baleares, pero eso les fue prohibido. Es decir, que sí, existe más de una lengua común por lo que se ve, ¿no? La bilingüización forzosa. Frecuentemente oímos que la gente pasó, bueno, pues hace un siglo, siglo y medio, 2 siglos, la gente en Galicia, Asturias, Aragón, el norte de Aragón, Cataluña, había una mayoría de monolingües en sus respectivas lenguas y que fueron adquiriendo el castellano pues sin ninguna imposición, de manera natural, porque vieron las ventajas que ofrecía el castellano y no hubo falta de nada más, ¿no? Bueno, es cierto que en algunos casos, claro, mucha gente aprendería el castellano por una conveniencia, etcétera, pero negar la historia de imposición coercitiva del castellano es una cosa totalmente impresionante, ¿no? En otro artículo de mi blog, El Miradorio, hago una colección de normativa que explícitamente prohíbe las lenguas no castellanas e impulsa de manera desigualitaria el castellano. Aquí elegí una al azar, una de 1902, los maestros y maestras de instrucción primaria que enseñasen a sus discípulos la doctrina cristiana u otra cualquier materia en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana, serán castigados por primera vez con amonestación por parte del inspector provincial de primera enseñanza, quien dará cuenta del hecho al ministerio del ramo. Y si reincidiesen, después de haber sufrido una amonestación, serán separados del magisterio oficial, perdiendo cuantos derechos les reconoce la ley. Supuestamente el año 1902 no corresponde a la dictadura de Primo de Rivera ni la de Franco. Estamos en un periodo, bueno, más democrático, entre comillas, ¿no? Y esta era una reglamentación corriente en la época. Es decir, de esto hay 500 ejemplos, entonces no se puede ignorar esto. Esto hay que mostrarlo, no se habla gratuitamente. Cuando decimos que el castellano fue impuesto, no es una declaración ideológica, es una declaración de hechos. Esto es un hecho, ¿eh? Y supongo que se aplicaría, claro. A ver, veamos aquí. Equipararse al castellano se interpreta como una agresión. Entonces lo oímos también. Para el supremacismo, la situación natural consiste en que las lenguas minorizadas se mantengan por debajo de la lengua mayorizada, de tal modo que cuando una lengua española no castellana, pretenda equipararse al castellano, desde el supremacismo se interpreta siempre como una agresión. El castellano está perseguido, es decir, la situación normal para el supremacismo es esto: pretender que hay una plena igualdad de lenguas cuando resulta que una está en una situación inferior socialmente a la otra. Cuando la otra levanta cabeza, esto es una agresión, el castellano está perseguido. Esto es constante. Esto es un recurso constante. La folclorización.
El supremacismo lingüístico es capaz de tolerar las lenguas minorizadas siempre que se respete un estricto reparto de papeles socioculturales. La lengua mayorizada oficia de lengua seria y neutral, mientras que la lengua minorizada ha de mantenerse en una situación subordinada, especializándose en usos pintorescos y folclóricos. En Asturias, Vox está promoviendo un tipo de iniciativas de este tipo. El asturiano sí solo, pero para cantar folclore regional, ¿no? Para ninguna otra cosa, concursos literarios incluso, o canción moderna en asturiano, eso debe ser prohibido, ¿no? Pero así lo dicen, ¿eh? Otro recurso es la manipulación de glotónimos con fines disgregadores. Una cosa que tiene muy clara el supremacismo castellanista es que lo que tiene enfrente no son lenguas, sino lenguas disgregadas, partes de lenguas, dialectos. Es muy común que la lengua catalana no se contemple en su conjunto, sino que en Valencia hablan otra cosa totalmente diferente, en Mallorca es el mallorquín, y aquí en Aragón, pues el lapao. No sé si tardarán mucho en resucitar esto o cualquier otro engendro de este tipo. La lengua aragonesa no se puede llamar así, es la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, vaya barroquismo, ¿no? Y bueno, pues ahora creo que están en lo de las hablas locales, ¿no? El cheso, el ansotano, etcétera. Y en Asturias concretamente fue la campaña de los bables. No existía el asturiano, eran los bables, cada uno muy distinto en cada valle. De tal manera que como no se entendían entre sí en los bables, en cada bable, pues por eso echaban mano del castellano, ¿no? Cosa que contradice totalmente la realidad que conocen los asturianos, pero es lo mismo, ¿no? La usurpación del pasado. Antes ya se citó el caso de las glosas emilianenses. Se ha venido atribuyendo este documento como primer testimonio escrito del castellano o como cuna del castellano, cuando todos los especialistas que lo han estudiado no tienen duda en clasificarlo como aragonés o navarro-aragonés por sus características lingüísticas, que es como se debe clasificar, ¿no? Ramón Menéndez Pidal, La Pesa, González Ollé, James Entwistle, William Denis Elcock, Wolf, Antonio Alatorre, etc. En definitiva, el supremacismo lingüístico atribuye a las lenguas minorizadas y mayorizadas características contrapuestas que violentan y contradicen lo que sabemos científicamente acerca de la naturaleza del lenguaje humano y de las lenguas. Las lenguas minorizadas tienen una disgregación dialectal natural, no tienen unidad. Las lenguas mayorizadas son uniformes, tienen poca diversidad dialectal. Voy a ejemplificar con aragonés y castellano, ¿no? El aragonés, pues si pretende tener un estándar, va a ser siempre forzado y antinatural, un invento siempre. Esto sonará porque en Asturias no suena tan bien, ¿no? Sin embargo, el estándar del castellano ha surgido naturalmente, como si no hubiera habido una operaciones de ingeniería lingüística para elaborarlo, ¿no? El aragonés es una lengua condenada a retroceder y morir. No debemos lamentarnos de algo que es natural, mientras que otras están destinadas a expandirse, el castellano. El aragonés se usa con función identitaria, nunca comunicativa. El castellano es pura comunicación, ya lo vimos antes, no hay identitarismo ahí de ningún tipo, ¿no? La visión de que las lenguas minorizadas están condenadas a extinguirse y que es un proceso natural, pues tiene multitud de citas de intelectuales que suscriben estas ideas, y aquí tenemos una de Unamuno, que por cierto, Unamuno tiene una colección de citas acerca del euskera que pone los pelos de punta. Algunos dicen, bueno, pero es que es la época, coño, pero en la época había gente que pensaba de otra manera ya. ¿Y cómo que la época ya? Es que él tenía sus ideas y son estas. El vascuence se muere sin remedio. Se muere y se debe morir. Y que quede embalsamado en ciencia y todo esto que... esta es una de las citas, pero tiene muchas más, ¿no? Vayamos por último, ya voy acabando, al último de los puntos. ¿Cómo se puede superar esta situación que afecta a la propia concepción y práctica de la lingüística, a la difusión de los saberes científicos, a la concepción de las lenguas minorizadas y los derechos de sus hablantes?
Creo que la superación de este estado de cosas pasa por una acción combinada que aborde los tres aspectos mencionados. Son las tres Ds: deontología, difusión y derechos. La deontología científica de los lingüistas. Todos los lingüistas deben ser coherentes con la ciencia que cultivan. A ver, los astrónomos no pueden defender el terraplanismo, lo siento. No deben seguir difundiendo prejuicios, bulos, tonterías acerca del lenguaje humano y las lenguas. No deben confundir lingüística con sociología del lenguaje, que son dos cosas diferentes que frecuentemente se entremezclan. La difusión, segundo punto, difusión social de los saberes lingüísticos. En este terreno debe haber una acción conjunta de los lingüistas y los gestores políticos de la enseñanza y la cultura. Los lingüistas deben contribuir a la difusión social de los saberes de la ciencia lingüística, ayudando a que frague una cultura general basada en el racionalismo y la eliminación de los prejuicios. Y para ello es necesario que en la enseñanza se intervenga los contenidos de los libros de texto, los programas docentes, etcétera. En este libro que antes me citabas amablemente, que es un ensayo sobre todas estas cuestiones, hice una prueba con libros de texto de lengua que se usan en Asturias, ¿no? Y resultaba lo siguiente: yo sí quería saber si el catalán es una lengua no, si el valenciano es una lengua o es una modalidad de catalán, que bueno, voy a los libros de texto que circulan por los institutos. No hay manera de aclarar eso. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros no dicen ni una ni otra, sino todo lo contrario. Y es un batiburrillo muy curioso, porque supuestamente esos libros son los que tienen que transmitir a los alumnos los saberes que tenemos. Bueno, pues no lo aclaran, ¿no? Y lo mismo hice la prueba con la condición del asturiano o astur-leonés como lengua románica o no. Y sucede lo mismo, cada uno va a su aire y al final no hay manera de aclarar nada en esto. Sin embargo, si consultas si la Tierra es redonda, hay una unanimidad, ¿no? Entonces, los programas docentes, todo esto, ¿no? Y la divulgación científica es muy importante. Existe este género de la divulgación científica en física, química, astronomía, etcétera, que está muy bien. Sin embargo, la divulgación científica en lingüística es escasa, no es que sea inexistente, ¿eh? Hay gente muy digna que lo hace muy dignamente, pero es escasa. Y bueno, generalmente en las librerías, cuando llegas a la sección de lengua divulgativamente, lo que hay es curiosidades, sobre todo de cómo escribir bien y escribir mal. Esto es la obsesión, ¿no? de la gente, de si esto está bien dicho o mal dicho, pero eso no es lingüística científica, ¿no? Hombre, algunos libros de que establecen etimologías de palabras, pues bien, están bien, pero falta mucho más, ¿no? La intervención en medios de comunicación, pues claro, a veces el efecto es contrario, porque si sale una entrevista con un lingüista que tiene estas ideas, pues lo que va a salir no va a ser precisamente un alegato contra estas creencias, ¿no? Sino todo lo contrario. Eh, en fin, por último, los derechos lingüísticos. Claro, la concepción igualitaria de los derechos lingüísticos está por cumplir. No pertenece a los lingüistas estos, está claro, sino a los gestores políticos, pero se verá favorecido si las acciones precedentes se llevan correctamente. Los derechos lingüísticos, creo yo, no deben distinguir entre hablantes de unas lenguas y hablantes de otras. Esto dentro de 500 años, si la sociedad avanza, nos verán como muy primitivos en esto, ¿no? A todos los ciudadanos, en cuanto a hablantes de una o varias lenguas, deben reconocerse los mismos derechos. En fin, si todo ello se cumpliera, llegaríamos al mismo estado de cosas que en la biología científica. Y entonces, pues antes sucedía esto y aspiramos a que suceda esto, que la lingüística invalida el supremacismo y por lo tanto las leyes e instituciones son igualitarias en cuanto al trato de las lenguas y de sus hablantes. Y esto es todo lo que les quería mostrar. Esto no es un crepúsculo, esto es un amanecer.
Abrimos turno de palabras. ¿Sí? Retomar el mapa del siglo X, el mapa de la... Ah, sí. Bueno, esto está en internet, ¿eh? Yo tengo apuntado por ahí. Sí, está ahí la fuente, por cierto. Está puesta ahí, ¿eh? La fuente. ¿Sí? Bueno, se puede acercar más si quiere o se lo doy después. Le damos la palabra. Vale. Y hablaba con una compañera que es valenciana, es para los valencianos, los afganos, los de Zaragoza, y los valencianos a pinchar, y la verdad que las diferencias son muy pequeñas, pues si quieres poner a buscar, atrás, pero es muy pequeño, quiero decir, bueno, no es la misma gente, probablemente que lo mismo, porque es una manera de, una persona ya de su lengua materna, se va a hacer una cabrana, y me da derecho, joven, y yo decía, incluso me dijo, es más, hay gente que dice que el catalán viene de los cristianos. Es imposible, si la reconquista, que Valencia está repoblada por catalanes y aragoneses. Pues no, hubo manera de hacerle ver que hablábamos la misma lengua, aunque la interpretación era total, y la igualdad léxica, gramatical, era casi igual, y es una persona, digamos, que se quejaba de que en su pueblo los políticos de Vox estaban en contra del valenciano, ¿no? Como manifestación propia de... O sea, es como, no es solo lo que comentaba, ¿no? Es incluso gente que se supone que debería, por cultura, por conciencia, por concentración, defender un criterio lingüístico científico, como que es la misma lengua, pues de alguna manera. Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que si hacen carrera política en Valencia, si van a vivir a Valencia y quieren hacer carrera política, que no se les ocurra decir que el valenciano es catalán. Cínicamente lo digo, ¿no? Y ahí están los dos planos, claro, el plano sociológico, político y el plano científico, y a veces no coinciden, ¿no? Pero claro, las constataciones de tipo científico hay que preservarlas. Lo que no puede ser es que un lingüista se deje contaminar por eso. Afortunadamente, bueno, las universidades de Valencia, el departamento correspondiente se llama de Filología Catalana. Y aunque el PP intentó que eso no fuera posible, los jueces acabaron diciendo que en el ámbito científico mandan los científicos. Y así sigue, ¿no? Vamos a ver, porque no es un capricho. O sea, cuando se dice el valenciano forma parte del mismo conjunto que el catalán, eso no es un capricho, eso es el resultado de una tipificación de rasgos lingüísticos en el conjunto de las lenguas románicas, que incluso hoy en día se puede cuantificar con métodos como la dialectometría, y está hecho, ¿no? Se está haciendo. Por lo tanto no es ningún capricho. Además, la historia ayuda, eso está muy estudiado. Así al final todo se reduce a ignorancia o no. Estúdiate lo que ha pasado ahí en esos territorios. Pero bueno, lo mismo en Asturias tenemos un caso parecido, ¿eh? La parte que habla hablas adscribibles al gallego portugués, en la parte más occidental, resulta que hay un negacionismo, lamentablemente además promovido por ámbitos del asturianismo, y ahí yo he tenido mis problemas con este asunto, que niegan que en ninguna parte de Asturias se hable gallego, sino que se habla eonaviego. Y ahí, porque claro, los negacionistas del otro tipo en Valencia o en otros sitios sabemos a qué espectro político pertenecen. En Asturias no son de ese espectro político, ¿eh? Pero bueno, yo la lingüística me la creo, y entonces yo no puedo decir que en ninguna parte de Asturias se habla gallego, y si me da problemas, pues que me los dé. Por eso quiero decir que en todos los sitios cuecen faves, ¿eh? Y luego, tal vez catalanes, me parece que a nivel de uso, en Aragón, estamos en Galicia, que soy por tema de gallega,
tampoco por mucha política lingüística, entre comillas, no se recupera nada de las necesidades reales, sigue hablando castellano, que realmente cuál es el estado de Asturias. El estado sociológico. Bueno, a ver, el asturiano es una lengua en recesión que está, bueno, en proceso de disolución, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, comparándolo con el aragonés, pues tiene una vigencia mayor porque la inercia todavía lleva que haya, muchos hablantes de un tipo de asturiano, bueno, poco contaminado con el castellano, cada vez menos, ¿no? Las encuestas sociolingüísticas que se han hecho desde los principios de los 80 acá, y ya van 4 o 5, preguntan a la gente, ¿usted qué habla? O qué hablaba en su infancia, qué habla ahora. Y bueno, la gente que responde que habla asturiano puede cifrarse hacia una cuarta parte de la población, teniendo en cuenta que somos 1 millón, ¿eh? Una cuarta parte de la población que declaran hablar asturiano. Otra cosa sería comprobar si esa declaración responde realmente a... Porque hay gente que cree que habla asturiano y lo que habla es castellano con alguna palabra asturiana, ¿no? Y al revés, gente que habla muy asturiano y piensa que habla un castellano incorrecto. Pero bueno, como va persistiendo constantemente ese tipo de respuestas, bueno, se puede más o menos situar hacia ahí, una cuarta parte de la población en distintos grados de mezcla con el castellano. Y sí, la tendencia es a menos, y además ya hay, con este periodo de tiempo de encuestas, ya se ve una pequeña disminución. Sí. La suerte que tenemos, por decir algo, es que hay una presencia urbana todavía, ¿eh? En los barrios populares, bueno, cada vez menos, ¿eh? En el barrio donde yo me crié, en Pumarín de Gijón, se hablaba bastante más asturiano cuando yo era niño que ahora, ¿no? Se ve, pues no hay más que poner la oreja, ¿no? Pero bueno, es la tendencia, sí. No, o sea, no va en avance el asturiano hablado, eso está claro, va en retroceso. Eduardo. Sí, yo quiero hacer 2 preguntas. Bueno, primero de todo, agradecerle las sillas que tienen el favor de la orden. Y las preguntas, pero tema no sé si tiene relación con ese tema de lingüicidio, de racismo lingüístico, ¿cómo se puede considerar? Esa es la pregunta. ¿Cómo se puede considerar que seguimos la televisión, digamos publicidad, y cuando hablan de perfumes, los anuncios los fan en francés o la matan en francés, cuando son de alimentos a vegatas, que no te piensan, de matan en italiano, cuando hablan de economía o de internet, de la tecnología de la informática y la comunicación, lo fan en inglés, o cuando hablan de mecánica, lo fan en alemán. Y no sé si llega uno oye, y en ese caso, ¿cómo pueden actuar, cómo se pueden actuar desde la difusión de lenguas como el asturiano o el aragonés, ¿no? Esa es una de las preguntas. La segunda pregunta, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, que hablan de sostenibilidad económica, social, medioambiental, que tienes que mirarte los 17, que por cierto son de los pasillos, de los corredores de aquí, son casas con los números, y los de lingüística, entonces tienes que llegar al objetivo número 11, para ver el punto 4, que hablan de el punto 11 de comunidad, y el punto 4 de cultura. Y no sé cómo se ve eso desde la defensa de las lenguas en la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, para una perspectiva lingüística, ya no solo de las comunidades minoritarias, sino en realidad de todas, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, yo sobre la segunda cuestión, la verdad, no conozco casi nada de la agenda esa, ¿eh? No puedo hablar con ninguna autoridad, pues no sé muy bien en qué consiste ni qué situación se propone para las lenguas, la verdad, no. Tengo una pena. Pues bueno, pues será un indicativo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, lo siento, pero no tengo conocimientos de cómo está ese texto y esos objetivos, ¿no? Bueno, tengo una idea muy vaga, pero nada que pueda decir solventemente, ¿eh?
Y sobre la primera cuestión, bueno, si no me equivoco, se refiere a la promoción de las lenguas minorizadas en los medios de comunicación. Yo no sé si yo creo que se dedica, bueno, pues, el asturiano, ¿a qué lo puedo relacionar? A las fabas, a las faves, la aragonesa a las migas, ¿no? Bueno, bueno, A la junta de racismo, no sé, ¿cómo podemos ubicar nuestras lenguas para que también se puedan meter a la par de esas otras lenguas? bueno, el tratamiento de lenguas minorizadas en televisiones ya la conocemos. Yo cojo la televisión gallega en casa y veo que es una televisión normal que tiene todo tipo de programas en gallego. No hay yo no veo ningún toque folclórico. Y fíjate quién está gobernando en Galicia el mismo partido que aquí, ¿no? Bueno, pues en la televisión gallega, la verdad es que es una televisión, bueno, bastante estándar, ¿no? Supongo que habrá quejas de algún tratamiento, pero yo veo programas, concursos, noticieros. Sí, y podía estar lo que ofrece una televisión convencional, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, porque en la televisión asturiana que tenemos ahora no hay ese tratamiento, se reivindica bastante que se llega a eso, ¿no? Pero la presencia del asturiano ahora está, bueno, pues en programas de humor o programas de pintorescos, visito tal pueblo y hablo con la gente, pero no hay todavía un noticiero en asturiano, una emisión de un partido de fútbol en asturiano, que eso sí, se da en la gallega, en la catalana, en la vasca. En la vasca hay mucho de pelota, ¿no? Y está todo en euskera. Bueno, en fin, yo lo que aspiro si el asturiano tiene que estar presente en la televisión es, bueno, pues un trato normal, ya está, que no se identifique con ningún uso concreto, ¿no? Que no te des cuenta en qué idioma está. Cuéntanos, Ramón, porque aparece en el libro cuando en los años 80 empezó la televisión gallega y empiezan a traducir, a doblar la serie de Dinastía. La famosa serie de Dinastía que aparecía, pues apareció doblada al gallego. Sí, bueno, pues en Galicia hubo un poco de polémica porque JR hablaba en gallego y entonces era algo que llamaba mucho la atención y era antinatural, ¿no? Pero ya ves, ese tipo de cosas en gallego se superaron al mes siguiente, ¿eh? Al mes siguiente no había ya polémica ninguna. JR hablaba en gallego, bueno, pues tranquilamente y a nadie le llamaba la atención, ¿no? Pero estos ejemplos son siempre los mismos, ¿no? Sí. Y la primera vez que hubo un programa en asturiano serio que hace tiempo, pues también recibía las mismas críticas y eso pues, se olvidó al poco tiempo. Miguel. Sí, buenas tardes. Do grupo de usuarios que son seguindo esta sesión por Zoom, me plega una pregunta que dice, bueno, por un general había personas que dicen que el aragonés es una invención. Nos podemos sugerir el argumento sencillo y contundente para poder estudiar esa aseveración, porque argumentos había muchos, pero uno que, digamos, que calle bocas, ¿no? Que siga definitivo. No sé, lo mismo se dice del asturiano, ¿no? Hay gente, bueno, que es una invención. El aragonés hablado no es ninguna invención. El aragonés hablado es algo constatable sobre el cual hay estudios científicos, una gran cantidad de estudios científicos sobre el aragonés hablado naturalmente en los valles de Huesca, ¿no? O sea, los lingüistas que hicieron sus tesis doctorales sobre eso no inventaron nada. Se limitaron a recoger sistemáticamente lo que oían. Ahora sí, a lo que se refiere es al aragonés escrito, codificado por escrito, pues es tan invento como el castellano codificado por escrito. No hay ninguna diferencia. Si ponemos el acento en el aragonés será con alguna intención, porque todo codificación escrita es un invento.
A mí, para terminar, también me gustaría preguntarte algo. ¿Cuánto del supremacismo lingüístico tenemos en las lenguas de aragonés y asturiano, por ejemplo, que yo creo que de la península son las dos que más lo han padecido? Está claro que a principio de siglo hubo una élite catalana que hablaba catalán, una élite vasca que hablaba euskera. Claro, esa élite no existió ni en Asturias ni existió en Aragón. Tanto el aragonés como el asturiano quedó relegado pues a labores o agentes del sector primario, ¿no? Pues pesca, ganadería, agricultura. Ese supremacismo lingüístico de esas dos lenguas, que se supone que no son castellano tampoco, ha hecho o ha hecho que el aragonés y el asturiano nos hayamos quedado circunscritos al ámbito en el que estamos y no en esos ámbitos que han podido o que pudieron llegar a principio de siglo el catalán o el euskera. Bueno, seguro que eso intervino, seguramente, claro, porque los movimientos de recuperación lingüística del País Vasco y Cataluña tienen su tiempo, ¿no? Son del siglo XIX. Los demás llegan después, pero no olvidemos que en Galicia pasaba lo mismo que en Asturias, ¿eh? El gallego era la lengua del destripaterrones, ¿eh? No era la lengua culta para nada. Lo que pasa, bueno, en fin, hay factores. Siempre se dice que en el gallego, la recuperación del gallego y el cambio de chip que hubo con el gallego actual, a mí amigos de Galicia me dicen que tuvo una influencia muy grande Fraga, cuando decidió que sus mítines iban en gallego. Y a un auditorio que no esperaba tal cosa. Y él siguió hablando gallego y el gallego tomó una carta de naturaleza en la vida política de Galicia y una dignificación que no se esperaba. Y claro, en Asturias no pasó eso. Aparte que en Asturias hay menos hablantes. La proporción de hablantes de gallego en Galicia es mayor que la del asturiano, ¿no? Y eso no pasó, claro. El prestigio lingüístico ayuda mucho que haya gente de prestigio que la hable y la utilice. Y eso, claro, influye mucho. Quizá porque en Galicia, digamos, políticamente o se veía exactamente ese idioma no como una identidad política como en País Vasco o en Cataluña, no amenazante, digamos, y en Galicia se ve como más simpática. Quizá fuese Sí. por eso. Bueno, soy ya. Bueno, porque indudablemente Fraga siempre fue un defensor del proyecto nacional español, no cabe duda, ¿no? Pero bueno, comparando con otros personajes, se ve que sus entendederas eran más amplias que las de otros personajes que excluyen cualquier posibilidad de que eso suceda, ¿no? Pero bueno, ya lo que piensa la extrema derecha sobre el gallego, bueno, la extrema derecha en Galicia piensa que Feijóo, cuando gobernaba, es un nacionalista gallego. Lo tildan de eso, es un nacionalista gallego directamente. ¿Más preguntas, Alberto? La denominación de una lengua, en el caso de señalar un problema, hay un paradigmático que sobre el valenciano. El valenciano, por ejemplo, primera pregunta. Tiene una trayectoria en momentos ascendente, descendente, ¿cómo está? Y de cierta manera, no sé, es una pregunta, desde el punto de vista científico está claro cuál sería la respuesta, desde un punto de vista, digamos, más o menos, la denominación de una lengua, digamos, que aclare la pertenencia a un territorio concreto puede facilitar. Bueno, ahí nos movemos otra vez entre el terreno estrictamente lingüístico y el sociopolítico. A ver, yo soy de la opinión que la parcelación por ejemplo, del mundo románico, ¿no? En lenguas, dialectos, tal, que es una operación puramente formal basada en rasgos lingüísticos cuantificables, además con las tecnologías modernas. Es decir, que esto de que se habla el catalán no es un capricho, una impresión del lingüista que se deja llevar por pasiones, no, es una cuestión cuantificable. Es impresionante cómo las cuantificaciones dialectométricas, en base a miles de rasgos lingüísticos que se hacen de mapas lingüísticos de España, de Francia o de donde sea, vienen a coincidir con lo que ya sabemos, pero cuantificado. Es decir, ¿existe un dominio lingüístico catalán? Sí, existe. Y además está ahí cuantificado en mapas dialectométricos, ¿no? Entonces yo soy de la opinión
que, vamos a ver, los glotónimos son siempre, tienen un componente sociológico siempre, ¿no? Son los nombres que damos a las lenguas, claro, necesitamos llamar a esas unidades clasificatorias de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que la tradición lingüística nos lleva a denominaciones de tipo geográfico o étnico. Y ahí el veneno, yo creo que gran parte del problema valenciano es que se llama catalán. Si pusiéramos un código neutro, por ejemplo, una abreviatura que fuera lengua ibérica número 2 del Oriente, algo así, que fuera H tal, no sé qué, para uso exclusivamente de los lingüistas, no digo para... Bueno, pues a lo mejor gran parte de estas intromisiones ideológicas se salvaban, ¿no? Bueno, sin llegar a eso, claro, el problema es como lo del gallego de Asturias. Gran parte del problema es llamarlo gallego, porque hay gente que lo llama eonaviego admitiendo que forma parte del gallego portugués, ¿eh? Pero es que llamarlo gallego, claro, esto aquí no, la gente no... Entonces, claro, es que cualquier cuestión científica sumergida en política, lo que surge es un adefesio. Y ahí con las denominaciones, pues bueno, habría que buscar otra solución. Sobre lo del valenciano, mira, las lenguas no castellanas de España están todas en retroceso. Todas. Unas más, otras menos, unas... Si siguen en la tónica que siguen, pues unas desaparecerán dentro de 150 años. Además es un proceso paulatino, ¿no? Otras dentro de 200, otra dentro de 20 años, pero están todas reculando. Yo conozco algo Valencia y en el pueblo de la ciudad de Vinarós que conozco, pues te lo comentan y lo ves, la juventud va perdiendo vocabulario, va perdiendo construcciones, va, digamos, mezclando cada vez más con el castellano. Últimamente leí noticias, unas de Galicia y otras de Cataluña. En Barcelona, las pandillas de jóvenes van perdiendo el catalán, aunque sean catalanohablantes, pues la presión de grupo lleva a que pues, se acomoden con el castellano. En algunas familias catalanohablantes de Barcelona, pues ya se tiran de los pelos porque sus hijos y nietos pues hablan entre sí ya en castellano. Y en Galicia está pasando también, y en Asturias. Entonces la tónica, no nos engañemos, está retrocediendo en todos los sitios. Lo que pasa es que, claro, el catalán si sigue así tardará mucho más. En el euskera han hecho un esfuerzo bastante notable, porque tengo entendido que se mantiene el número de hablantes más o menos, pero la presión es tremenda. Yo no tengo respuesta a eso, ¿eh? O sea, a mí si me dicen las lenguas minoritarias pervivirán, no tengo ni idea. Es que hay un problema ahí, el por qué la gente cambia de lengua. Bueno, pues es un tema difícil porque ahí entra un comportamiento individual también, hay presión de grupo, hay modas, no sé, se liga hablando asturiano, no se liga hablando asturiano, ¿entiendes? Es una ruina eso. Entonces, la gente que va a usar el asturiano para eso, pues lo va abandonando, ¿entiendes? Me parece que está primero él, sí. Soy Carlos Uchenio y quiero felicitarles por la charla que nos da. Gracias. Ante todo, yo creo que el gallego no ha estado tan marginado, tan perseguido como otras lenguas de la península. Yo recuerdo a mis principios de los 70, Andrés Dogarro hizo número 1 una canción y otros, y Julio Iglesias. Y es verdad que ha sido claro que ha enarbolado y ha sacado en nacional en toda la iglesia. Hubo 4 mayorías absolutas. Tanto ahora, pues, tampoco es que hacer alarde de lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, hay en Cataluña, por ejemplo, es una lengua que se ha expansionado, o sea, ha abarcado partes de Aragón que antes, hace 300 años, hablaban francés. Y acordándome de Bonanza, de toda esa parte de la ciudad. Y bueno, es una lengua incierta. Es verdad que la autonomía catalana se ha basado en la lengua fundamentalmente. La vasca se basó
el RH y la lengua también. Entonces cada uno tiene un motivo ¿no? Y es lo que quería decir, que el gallego no es tan perseguido en definitiva como las lenguas de la gente. Voy a dar ya la última palabra para usted. Vale, nada, quería comentar muchas cosas. Una es, lo que habláis de gallego, todo lo que habéis dicho es absolutamente lo comparto, excepto, ahí supongo que estará de acuerdo. ¿Excepto? Todo lo que habéis hablado de un poco de la sociología gallego, que lo comparto, excepto, y eso lo compartirás, supongo, si defiendes que lo que hablan en Santiago es la misma lengua que hablan en Lisboa, entonces ahí ya habrá un conflicto. A nivel político que estáis hablando. Te iba a preguntar, pues un amigo, pero viendo tus mapas ya me has contestado y me ha salido el tema. Y es muy curioso porque es muy imparable a veces en Aragón con la zona de la Cataluña. Es el mismo caso. Y mucha de esta ideología lingüística es muy similar, ¿no? Aunque sí es cierto que aquí se ha ganado ese espectro, digamos, ideológico no tan nacionalista español, sí que lo llegó a admitir en un momento determinado, quizás en Galicia, pero no en estudios. Después, tengo una pregunta que prácticamente a todos, a señor Moreno y a usted también, ¿no? ¿Qué se enseña en las facultades de filología? ¿Qué se está enseñando? Y no quiero que me conteste, no va a poner en ese nivel, pero cuando tienes feedback con gente joven y luego intentas hablar de estos temas, te preguntas qué les han enseñado y cómo están haciendo el tratamiento. Luego, ya los dos lo han dejado caer y yo desde fuera refuerzo la idea de que todavía en la universidad no se está dando ciencia. Y lo último es, últimamente hay un mantra que es cierto, que está utilizado por un supremacismo lingüístico, que es las lenguas no tienen derechos, las personas sí. Ya. Sí. Esto. Ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que ¿qué oculta este mantra que se está discutiendo? ¿Cómo las personas no pensaban nada? Sí, no hay un grupo, no hay 100.000 personas, no hay 3 millones de personas, no tenemos nada que hacer. Y nada, gracias por vuestras palabras. Bueno, lo que se enseña en las facultades, pues no lo sé, en fin, yo solo puedo hablar de mi facultad y tampoco, claro, como no entras en las clases de los colegas a ver qué explican, pero deduces por comentarios de estudiantes, a veces pues sale algo en clase y dice, sí, pero eso no es lo que nos dijeron, no me digáis el nombre de quién lo dijo, porque tienden a decir el nombre del profesor, no me digáis. Bueno, pero salen cuestiones de este tipo. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo explico, oye, pues esto es así, 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 y no me explico cómo puede haber colegas que piensen que esto es de otra manera, en fin. Pero bueno, lo vas deduciendo, ¿no? Y lo vas deduciendo por los resultados, pues todo esto que expliqué, los libros de texto, esto, lo otro, ¿no? Y ¿cómo era la otra cuestión de...? Bueno, es curioso, ese lema, sí, que se repite mucho últimamente, es un lema curioso porque se utiliza para como contrapunto de la reivindicación de lenguas minorizadas. No me explico cuál es el fundamento, porque claro, yo coincido, cualquiera coincide si los derechos son de las personas, claro. Pues precisamente por eso defiendo el uso del asturiano, claro. Entonces no acabo de entender, sino que, bueno, que están pensando solo en los derechos de una parte, claro, por eso, porque piensan que el asturiano es una lengua reprimida. Bueno, hombre, claro, pero eso se manifiesta en que hay una represión en los hablantes cuando quieren usarla en algunos contextos o en muchos contextos. Claro, eso se sustancia en derechos de las personas. Entonces eso es fácilmente desmontable, ¿no? Es un lema un poco extravagante, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Gracias.